Daremos comienzo con la clase número 2 de Primera y Segunda de Pedro. Veamos a partir de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. Título: La vida santificada de los fieles. Los fieles creyentes que somos salvos debemos llevar una vida de santidad. El texto de hoy explica cómo un fiel salvo debe vivir. Leamos el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La vida santa de un fiel, primero, hay que llevar una vida siempre en espera por la venida del Señor. ¿Cómo debe estar preparándose? En el texto de hoy dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Disponerse a actuar con inteligencia es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Así debe prepararse para la venida del Señor. En el entendimiento también hay lomos. Aquí dice que sí. Esto significa que se disponga a actuar con inteligencia, preparar la mente para actuar, porque si no lo hace con inteligencia, puede hacer que salga toda la corrupción que hay dentro del corazón de uno, sin límites, dañándose y dañando a otros. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando esté próximo la venida del Señor, debemos guardar muy bien nuestro corazón, esperando la venida del Señor. También dijo: sed sobrios. Tener dominio propio es la actitud de esperar la venida del Señor. Ser sobrio es lo contrario a una vida de libertinaje. Es una vida controlada y cuidada, de dominio propio. El apóstol Pablo dijo así, que él se golpea su cuerpo para someterlo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Disciplino mi cuerpo, como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. En el versículo 13 dice: ponga su esperanza completamente en la gracia. Poniendo completamente la esperanza en la gracia, debe prepararse para recibir al Señor. Nosotros, los fieles creyentes, siempre debemos estar preparados poniendo nuestra esperanza en Jesucristo. Cuando no ponemos nuestra esperanza en el Señor, caeremos fácilmente en vivir centrados en la realidad, en el mundo y en el libertinaje. Segundo, en cuanto a la vida santa del creyente, dice que no imiten a las obras del mundo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Aquí dice, no se amolden a los malos deseos. Esto significa que no se amolden a los malos deseos que tenían antes de creer. Antes de creer, nosotros actuábamos con egoísmo, peleábamos, discutíamos. Significa que ya no haga más esos actos. Que no se amolde significa que no siga a las codicias. Todos tenemos codicia. Codicia a lo material, a la pasión carnal, al bienestar propio. Si nos quedamos atados a esas codicias, no podremos llevar una vida santa. Hay que desechar toda codicia.
Solo desechando el egoísmo podremos obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es llevar una vida santa. Cuando nosotros estemos obedeciendo la palabra de Dios, debemos obedecer toda la palabra. Debemos obedecer tanto las palabras fáciles como las difíciles. Debemos obedecer cualquiera sea la situación, aunque salgamos perdiendo. Si obedecemos, aunque salgamos perdiendo, cuando llegue el momento, Dios nos traerá bendición. Tercero, que lleven una vida de santidad. En el versículo 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Llevar una vida de santidad es preparar bien para la venida del Señor. ¿Por qué hay que ser santo? Porque es santo el que nos llamó. Levítico capítulo 11, versículo 44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Santos seréis cuando santo soy yo, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Debemos ser santos, porque Dios es santo. Si queremos ser santos, debemos obedecer la palabra del Señor. Debe ser santo nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestro actuar. Cuarto, en cuanto a la vida santa de los fieles, es no juzgar por el aspecto exterior. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No debemos juzgar por la apariencia externa, porque Dios tampoco mira lo exterior, sino lo interior. Juzga según el actuar. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Quinto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el versículo 17 dice, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación. Los fieles solo estamos por un corto tiempo en este mundo. Nosotros volveremos a la patria celestial y viviremos allí para siempre. Por eso, nos tenemos que comportar con temor reverente en este mundo temporal, porque permaneceremos como peregrinos en este mundo y un poco tiempo después nos iremos al cielo. Si nosotros no viviéramos con temor reverente, viviríamos como carnales. Por eso, siempre debemos vivir con temor reverente. Cuando entremos al cielo, seremos juzgados por las obras que hayamos hecho en este mundo. Por eso, mientras vivamos como peregrinos en este mundo, debemos conducirnos con temor reverente. Hay que vivir sabiendo que estaremos frente al tribunal de Dios. En ese momento se revelarán todas nuestras obras. Se revelará nuestro hablar, nuestros malos pensamientos, lo que hayamos hecho mal. Todo se quedará revelado ante el juicio. También todo lo bueno que hayamos hecho, todo lo que hayamos guardado la fe, servido, evangelizado, guiado a otras personas, las buenas obras que hayamos hecho, se verá y en el juicio recibirá el galardón merecido. Así que debemos vivir con temor y temblor, obedeciendo la palabra en este mundo. Cuando obedezcamos con temor y temblor la palabra de Dios, y cuando lleguemos a la patria celestial, recibiremos alabanza, gloria y honor. La vida santa de los fieles, en sexto lugar, es vivir agradeciendo, reconociendo que la salvación es valiosa. Versículo 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Nuestra salvación es muy preciada. ¿Por qué la salvación es tan valiosa? En el texto dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por eso es valiosa. Hemos recibido la salvación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. La salvación es ser perdonado de nuestros pecados, convirtiéndonos en hijos de Dios, entrar al cielo y vivir eternamente allí. Nosotros hemos recibido tal salvación. Las vanas maneras de vivir de nuestros antepasados son todo acto del pecado original, la corrupción, la codicia que viene de Adán. El oro y la plata son valiosas en este mundo, pero no se puede ser salvo por estos. No se puede ser salvo tampoco por dinero, tampoco por hijos o por alta posición, tampoco porque sea bonito. Así que, por eso, la salvación es realmente algo muy valioso. Como no se puede recibir salvación por oro o ni plata, la salvación es valiosa, porque la recibimos por la preciosa sangre de Jesucristo. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos salvos por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación es valiosa porque lo recibimos por medio de la sangre de Jesús. Si no es por la sangre de Jesús, jamás podremos recibir la salvación. La sangre de Jesús puede salvar a todas las personas, aunque diga que tiene mucho pecado, aunque haya cometido gran pecado. Aquel que cree en la sangre de Jesús recibe la sangre poderosa que puede perdonar todo pecado, y eso es suficiente. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesús. Por eso hay que vivir sumisos, obedientes al Señor hasta la muerte. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La redención de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que vino Jesús, murió en la cruz y resucitó. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, por nuestros pecados, pero Dios lo resucitó. Hoy en día, nosotros estamos en medio de la tribulación y sufrimiento por querer cumplir la palabra de Dios. Dios que resucitó a Jesús nos salvará. Por eso, si nosotros obedecemos al Señor hasta la muerte, nos dará también la gloria. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Dijo que por la obediencia a la verdad queda purificado nuestras almas, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dijo que obedeciera la palabra de Dios. En el texto de hoy, dijo que amar al hermano
es obedecer. Para Jesús, cargar la cruz era obedecer a Dios. Por eso, Dios resucitó a Jesús. Hoy día, Dios nos habla. Nos dice que obedezcamos. Cuando obedecemos su palabra, Dios nos glorificará. Otro tema, alegrad al Señor. Versículo 22 al 25. Aquí en el versículo 22, Dios dijo que seamos fieles obedientes. Dios se contenta cuando nosotros obedecemos. Nuestro espíritu, que ya está limpio por haber renacido, debemos obedecer a la verdad. Versículo 22. Dice, ya habiendo purificado nuestras almas. ¿Cuándo nos quedamos purificados? Cuando renacimos. Nosotros ya estamos purificados, pero hay que ir purificándonos más todavía. Para ir purificándonos más hay que obedecer la palabra de Dios. Quedará más purificado según la medida de obediencia. Si obedece poco la palabra de Dios, quedará poco purificado. Si ha obedecido mucho, mucho habrá quedado purificado. Por eso hay que ir de pureza en pureza, de santidad en santidad, creciendo más y más. Quedamos puros cuando renacimos. Por obedecer, vamos avanzando en más purificación. Así ir creciendo cada vez más. Para alegrar al Señor, segundo, hay que ser fieles, que amemos a nuestros hermanos. En el versículo 22 dijo que amemos a nuestros hermanos. Dijo que amáramos a nuestros hermanos. Para poder amarlos hay que vivir con el espíritu renacido. Hay que entrar a vivir en el mundo del amor. Y si vivimos usando el espíritu renacido, entonces podremos ser personas que amemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Pero si el fiel vive en la naturaleza vieja, cometerá pecado. No actúa el amor. En un momento amábamos, pero si ya no sacamos amor, significa que no estamos viviendo por el espíritu renacido. Decir que amamos a Dios, pero si aborrecemos a nuestros hermanos, estamos mintiendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Por eso, si quiere amar a Dios, hay que amar al hermano que ve con los ojos. Si hay personas que no puede amar, hay que arrepentirse. Dios, me dijiste que amara. Perdóname porque no pude amar. Dame fuerza para amar. Hay que orar fervientemente así. Entonces Dios nos dará la fuerza para que pueda amar. Por eso nosotros los creyentes tenemos que amar a todo el mundo. En tercer lugar, para alegrar a Dios hay que ser fieles, que anunciemos la palabra. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nosotros debemos anunciar el Evangelio. Todos deben anunciar el Evangelio. Si somos creyentes que creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, debemos anunciar el Evangelio. Aquí dijo, somos renacidos. Somos renacidos por la palabra y el Espíritu Santo. Y tenemos el renacer debemos renacer para poder ir al cielo.
tiene que renacer para poder entrar al cielo, al reino de los cielos. Por eso debemos dar testimonio del Evangelio. Debemos anunciar la palabra, porque se renace por medio de la palabra, y solo renacido puede entrar al cielo. Los que creen en Jesús han renacido la palabra de Dios, y se han renacido, por eso pertenecen al reino de los cielos. Por eso nosotros debemos dar testimonio de la palabra. Cuando nosotros damos testimonio de la palabra, se manifiesta la obra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres por la cual sean salvos. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Porque no hay otro nombre por la cual pueda ser salvo. ¿Por qué debemos anunciar la palabra? Porque la vida del ser humano solo está por un momento y desaparece. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dijo que la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, todos vamos a morir. La flor representa la gloria, y ésta algún día desaparecerá. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mientras tengamos vida, podemos evangelizar, pero si nos morimos, ya no podremos hacerlo. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Si Dios nos dice, ven, tienes que venir hoy, debemos irnos. Por eso, mientras tengamos vida en la carne, debemos anunciar el Evangelio. Debemos salvar a los que hay que salvar, porque podemos evangelizar mientras estemos vivos. Tenemos que anunciar el Evangelio diligentemente. Evangelizar es en la oportunidad que Dios nos esté dando. Mientras tengamos fuerza, mientras tengamos salud, mientras tengamos vida, hay que trabajar. ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio? Porque el galardón queda para siempre, por toda la palabra que hayamos obedecido y almas que hayamos salvado. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Así es. La hierba se marchita, la flor se cae, el mundo se va, la pasión carnal se va, la arrogancia del mundo también se va, pero solo queda la palabra de Dios para siempre. Lo único que queda para siempre es toda la palabra de Dios obedecida, porque Dios dijo que evangelizara, y si en obediencia evangelizamos, esa justicia queda para siempre. Si nosotros amamos a otros, ese amor queda para siempre. Dijo que sirviera un vaso de agua a uno de otros. Si obedeciendo esta palabra le sirve un vaso de agua, ese servicio queda para siempre. Porque solo el que ha evangelizado queda, solo queda la palabra obedecida. Debemos evangelizar diligentemente, obedecer la palabra en vida, cumplir la voluntad de Dios, cumplir con todo el llamado mientras tengamos vida. Ahora veamos el capítulo 2 de Primera de Pedro. El tema central es crecimiento. Punto 1. Crecimiento de la salvación, versículo 1 al 3. Punto 2. Edificación del templo, versículo 4 al 8. Punto 3. El pueblo de Dios,
versículo 9 al 10. Punto 4. La vida que vence a la carnal. Vence la vida carnal. Versículo 11 al 12. Punto 5. Obediencia a la institución humana. Versículo 13 al 18. Punto 6. Dispuestos a sufrir y seguir al Señor. Seguir al Señor dispuestos a sufrir. Versículo 19 al 25. Leamos el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 1 al 3 se trata del cumplimiento, de la consumación de la salvación. Primero, en cuanto a la vida renacida de los fieles, versículo 1 dice, pues, esta palabra indica cómo ha sido salvo por creer en Jesús. Como nosotros recibimos la salvación, ¿cómo debemos vivir? Si hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? En otras palabras, el significado de cumplimiento de la salvación se refiere que el fiel que es salvo por obedecer la palabra de Dios, es ir cumpliendo más y más la salvación. En la consumación de la salvación, primero, en la vida renacida, hay que desechar la malicia. Los fieles renacidos deben desechar toda malicia de su vida. En el versículo 1 dijo que desechara toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay que desechar estas 5 cosas. Todo esto sale del hombre carnal. Antes de creer en Jesús, nosotros vivíamos así. Ahora hemos renacido por creer en Jesús. Recibimos salvación por creer en Jesús. Así que debemos desechar estos 5 pecados cada día. Una vida de fe correcta se trata de desechar cada día las malicias. Al pecado hay que ir desechando más y más. A la justicia hay que ir vistiéndose más y más. El que ha desechado mucho y vestido mucho será una verdadera persona de fe. Esa persona ha ido cumpliendo mucho su salvación. Malicia es un corazón venenoso que quiere hacer daño a otro. Engaño es engañar astutamente. Hipocresía es que el interior y el exterior es diferente. Jesús, señalando a los hipócritas, les dijo que eran como sepulturas blanqueadas. Mateo capítulo 23, versículo 27. Envidia. No se alegra del bien del otro, sino actúa con rencor. Detracciones. Es resaltar las faltas y debilidades del otro. Es el pecado de calumniar al otro con mentiras. Nuestro interior está lleno de estos pecados. Por eso, hay que desechar cada día de estos pecados. Por eso, aquel que ha renacido debe cambiar cada día. Que cada día nos vayamos cambiando para ir siendo una nueva criatura. Como el agua convertida en vino, cada día nosotros debemos desechar nuestros pecados. En cuanto a la vida del renacido, punto 2, hay que ser inocentes como los niños. Leamos el versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un renacido debe ser inocente como un niño recién nacido. Como hijos de Dios, los renacidos tienen que tener el corazón inocente y sencillo como los niños recién nacidos. La vida vieja y conocimientos anteriores
ya no tienen más sentidos. El apóstol Pablo, después de haber recibido a Cristo, confesó que todo lo que había tenido antes lo consideraba como estiércol. Para un renacido es un nuevo comienzo. Hay que aprender todo desde el principio. Cumplimiento de la salvación. En segundo lugar, hablando de la consumación, el cumplimiento de la salvación, dice, actitud que debe tener los fieles renacidos. Volvamos a leer el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. La actitud que debe tener los fieles renacidos son de desear la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es la palabra. No adulterada significa no contaminada. Muchas personas tergiversan la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 17. Capítulo 4, versículo 2. Si mezclan otra cosa en la leche, ésta pierde vida. La palabra de Dios es como la semilla. A la semilla hay que sembrarlo tal como es. Si siembra la semilla transformándola, se verá bueno y fácil de sembrar, pero allí no habrá vida. Hoy en día también hay que anunciar la palabra de Dios tal como es. Cuando lo anunciamos tal cual es, tiene vida. Dijo, leche espiritual. Nosotros debemos anunciar la palabra espiritual. El que proclama tiene que entrar primero en el mundo espiritual, comprender la palabra y anunciarlo con el Espíritu Santo. Y el que recibe, cuando lo recibe con el poder del Espíritu Santo, esa palabra se vuelve leche espiritual. Esta palabra se le da a los que desean. Como un niño recién nacido desea la leche todos los días, nosotros también debemos desear todos los días la palabra de Dios. Así, comer la palabra, hay que tener vida. Hay que obedecer la palabra. Entonces, nuestro espíritu crecerá cada vez más y más. Y cuando entremos al reino de los cielos, seremos grandes personas y recibiremos como galardón la corona de vida. Actitud que debe tener un fiel renacido. En segundo lugar, hay que esforzarse a vivir en el amor de Cristo. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros hemos gustado de la benignidad del Señor. El renacido es el que ha gustado del amor del Señor, de la gracia del Señor. Por eso, desea la palabra pura, desechando toda malicia. Concluimos con la clase número 2 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.